Hola a todos, hoy vamos a hablar de ética profesional y códigos deontológicos. La primera pregunta que nos surge al respecto es, ¿qué es la ética profesional? Bueno, hemos hablado de ética, hemos hablado del deber ser, hemos hablado de historia de la ética, pero entonces ahora se nos cruza un término especial, profesional, ética profesional. En una definición básica, diríamos que la ética profesional implica una serie de principios y de reglas que una actividad profesional deberá observar en la realización de su quehacer. ¿Qué significa esto? Bueno, significa primero que todas las profesiones tienen un deber ser, todas las profesiones tienen un ethos al cual están orientados, que es el ethos. El ethos es el principio regulador. Entonces la ética profesional va a tener que ver con ese principio regulador que todas las profesiones siguen. ¿A qué me refiero? Piensen ustedes, por ejemplo, en un médico. El principio regulador de un médico está en salvar la vida. Entonces su ethos es la vida, la preservación de la vida. El ethos, por ejemplo, de un abogado no puede ser salvar la vida tal y como lo hace un médico. Está relacionado con la ley, con la justicia. Entonces, un abogado tiene un ethos diferente al del médico. El ethos del abogado es la defensa de las leyes y a lo cual necesariamente involucra la justicia. Entonces, cuando se dice aquí que la ética profesional implica una serie de principios y de reglas de una actividad profesional, que una actividad profesional deberá observar en la realización de su quehacer, pues está involucrado eso que se llama el ethos. Dice, y entonces desde las mismas tomadas como pilares y bases de acción, pretende regular todas las acciones y actividades que se llevan a cabo en el marco de tal profesión. Entonces, además del ethos, que es el principio, una regla orientadora de una profesión, pues las profesiones tienen unos principios que todos siguen, unas acciones destinadas a que la profesión se lleve de la mejor manera posible, ¿sí? Esa es la ética profesional. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué es una profesión? Una profesión o el profesional viene de profesar, que en un primer significado se traduce en dar a conocer algo. Por eso las profesiones se relacionan con la sociedad y tienen tres características. Son socialmente aprobadas, socialmente legitimadas y socialmente sancionadas. ¿Qué es lo clave de esto? Pues que todas las profesiones tienen una función social. Bien, todas las profesiones tienen que ver con la sociedad. Entonces, en esa medida, son socialmente aprobadas. ¿Qué significa eso? Que las profesiones tienen una función en la sociedad y la sociedad las aprueba. De esa manera hay profesiones que se van acabando, que se van terminando y otras que van emergiendo necesariamente porque la sociedad se va transformando. Piensen ustedes que hace 40 años la ingeniería ambiental no tenía la fuerza que tiene hoy. ¿Por qué razón? Porque hace 40 años no hablábamos con la misma fuerza del cambio climático con la que hablamos hoy, ¿sí? Entonces, hace 40 años había menos ingenieros ambientales de los que se encuentran en la actualidad. Piensen también que hace 40, 50 años se estudiaba filología clásica y un profesional en filología clásica pues se encarga del estudio de las lenguas muertas, el griego, el latín, el arameo. Ahora, en la actualidad hay muy pocos profesionales en filología clásica porque no son tan útiles como lo eran antes. Entonces, el hecho de que una profesión social sea socialmente aprobada implica su función en la sociedad. Ahora, todas las profesiones son socialmente legitimadas. Esto ya se relaciona directamente con la legalidad de la misma. Entonces, para que una profesión sea socialmente legitimada, existen instituciones como el Ministerio de Educación, que son aquellas que se encargan de decir qué tipo de función en la sociedad debe cumplir en términos legales. Por eso, en Colombia hablamos de una particularidad de las profesiones y son los registros calificados. Si una profesión no tiene registro calificado, quiere decir que no está legitimada por el Ministerio de Educación para actuar. Entonces, para que se legitime, debe haber una institución que lo haga. Bien, ahora, en las profesiones también son socialmente sancionadas, porque cuando un profesional no cumple con su ethos, no cumple con los principios rectores, entonces la misma sociedad se encarga de desaprobar dicha acción. Por eso se sanciona. ¿Cómo se sanciona una profesión? Quitando su tarjeta profesional, evidenciando que el capital simbólico del profesional no le permite llegar a actuar en sociedad. Bien, ahora, cuando empezamos esta
presentación hablamos de ética profesional y códigos deontológicos. ¿Qué tendrá que ver ese asunto de la deontología? Bueno, ¿qué relación hay entre ética profesional con la deontología? La palabra deontología proviene de las raíces deon y deontos, que significa obligación, deber, y logos, que traduce el conocimiento, tratado y estudio. Ahora, hablar de códigos deontológicos, entonces es un caso particular dentro de la deontología, porque el código deontológico es un documento que reconoce las normas de actuación, el deber, las obligaciones de una profesión. Así, el código deontológico es un conjunto de normas que vienen a regular el ejercicio de una actividad profesional, pero que pueden estar o no recogidas en un código a nivel particular. Entonces, un código deontológico es un documento que consigna esos principios, ese deber ser, esas obligaciones que cumple una profesión en particular. Bien, ahora, las preguntas que emergen aquí son las siguientes. ¿Quién hace un código deontológico? Bueno, un código deontológico lo hacen los mismos profesionales y por lo general son profesionales excelsos, profesionales muy destacados en el área que a partir de la acción misma que ejercen, crean una serie de principios ético-morales que se consignan en un código y que se imparte a todos los profesionales del área para unificar su acción. En esa medida diríamos que los códigos deontológicos buscan cierta objetividad. ¿Para qué sirve? Entonces, unifica el actuar de quienes pertenecen a una profesión. ¿Por qué razón lo unifica? Porque los códigos deontológicos, al tener una objetividad, pues buscan una universalidad en ciertos principios ético-morales de todos aquellos que pertenecen a tal profesión. En esa medida se podría llegar a decir que los códigos deontológicos, al igual que la moral kantiana, tienen tres principios: universalidad, obligatoriedad y en el cual el hombre es un medio y no un fin para alcanzar mis propósitos. Bien, ahora, ¿quién vigila su cumplimiento? Un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado es una institución grande o pequeña que se encarga de su cumplimiento dependiendo de la acción. Por ejemplo, en el caso de los médicos, los psicólogos, encontramos el colegio de médicos, el colegio de psicólogos, el colegio de abogados, ¿bien? Y también encontramos instituciones, como en el caso de los abogados, como el Consejo Superior de la Judicatura, es el cuerpo colegiado máximo que se encarga de vigilar el cumplimiento del código deontológico en el caso de los abogados, que sería la Ley 1123 de 2007. Ahora bien, ¿qué ocurre si hay profesiones sin código? Porque hay profesiones que no tienen código. Bueno, viene lo que se denomina la ética del trabajo y nos hemos de preguntar qué es la ética del trabajo. Entonces, más allá de que exista o no código, porque hay profesionales que tienen su código debajo del brazo y son tremendamente malos, está lo que se denomina la ética del trabajo, que significa hacer bien lo que me corresponde hacer, más allá de tener o no un código. Un código no me dice que si no existe o no lo conozco, deje de hacer bien mi trabajo. Ahora, con o sin código deontológico se debe actuar correctamente y eso se debe tener súper claro. ¿Por qué razón? Porque piensen ustedes, por ejemplo, en una hipotética profesión, digamos, filosofía. La filosofía no tiene un código deontológico, entonces uno se preguntaría, ¿ese profesional está legitimado para hacer lo que se le dé la gana? Pues no, porque sin código existe algo que se llama la ética del trabajo, es decir, hacer bien lo que me corresponde hacer. ¿Y cuál es el fin que busca la ética del trabajo? Bueno, pues que el trabajo tiene un beneficio moral. ¿A qué se refiere ese beneficio moral? Pues hacer bien, la búsqueda del bien, de seguir un ethos. Más allá de un lucro, más allá de un capital, lo que busca la ética del trabajo es ver que el trabajo en relación con una profesión pues tiene una satisfacción moral quien lo ejecuta bien. O sea, esto no tiene unos fines económicos, no tiene unos fines de fama, de honra, no, unos fines muy personales, porque se supone que aquel que escoge una profesión lo hace por vocación. La vocación es el llamado del alma, el hacer las cosas que quiero hacer, pero hacerlas bien. Listo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, no olviden dejarla en los comentarios. Que estén muy bien.